Bien, doctor Gerardo, puede iniciar. Ok, doctor. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los doctores presentes. Me complace dar inicio a este nuevo bloque de seminarios con la ponencia titulada Anatomía Quirúrgica Hepatobiliar. Mi tutor es el doctor Alfredo Ramírez. Debemos comenzar hablando del hígado. El hígado pues representa un órgano indispensable para la vida, que forma parte del sistema digestivo y es el más voluminoso del cuerpo. Él se va a ubicar en lo que sería el hipocondrio derecho y también tiene parte en el epigastro. Tiene una forma triangular con un peso de 1500 gramos en el cadáver que puede llegar hasta los 2000 a 3000 gramos en el individuo vivo. Mide 26 centímetros de largo por 15 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho. Él pues se encuentra protegido por la parrilla costal que va desde la quinto arco costal hasta el 11º arco costal y va a estar pues su límite inferior en conjunto con el reborde costal. Él pues va a tener un color rojo pardo, una superficie lisa, una consistencia blanda, depresible. Además de esto, pues está protegido por una cápsula fibrosa, la cápsula de Gleason, y tiene pues una serie de funciones como la producción de bilis, el metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas, como lo son los factores de coagulación, función inmunológica, de desintoxicación sanguínea y por supuesto el almacenamiento de diversos tipos de sustancias. En él vamos a encontrar o se describe anatómicamente una cara diafragmática anterosuperior o convexa y una cara visceral o póstero-inferior. En cuanto a la cara diafragmática, pues tiene un borde inferior con una escotadura, el ligamento redondo, que lo va a dividir de esta cara visceral del órgano. En la cara visceral vamos a encontrar lo que sería el surco de la vena cava inferior, el lóbulo caudado, la cisura del ligamento redondo, venoso, el ligamento venoso, el hilio hepático, la cisura del ligamento redondo, el lóbulo cuadrado y lo que sería la fosita vesicular. Acá se describe la H hepática. Debemos destacar entonces que el hígado se encuentra conformado por 2 lóbulos según algunos anatomistas y por 4 lóbulos según otros anatomistas revisados en la literatura. Sería un lóbulo anatómico derecho que se encuentra a la derecha del ligamento falciforme, un lóbulo anatómico izquierdo y los dos mencionados anteriormente, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. En cuanto a las relaciones de la cara diafragmática, vemos que obviamente se relaciona superiormente con el diafragma, con la pared abdominal anterior y con lo que les comentaba, los arcos costales, de la quinta a la 11ª costilla. La cara visceral, pues encontraríamos lo que sería el área desnuda del hígado, que es carente de peritoneo, y esta punteada negra que describe lo que sería el ligamento coronario. Vemos que se relaciona con el diafragma, con la vena cava superior e inferior, con la glándula suprarrenal derecha y con el riñón derecho. También podemos evidenciar otras estructuras como el esófago en su porción abdominal, la cara anterior del estómago, el duodeno y la flexura cólica derecha. También encontramos relaciones peritoneales, que son aquellos elementos fibrosos, los ligamentos que le dan sostén al órgano, como el epiplón menor. También pues encontraríamos lo que sería el ligamento gastrohepático, el ligamento hepatoduodenal, donde pues estaría el pedículo de Gleason, ¿sí? Si se secciona ese ligamento, vemos cómo entraría en lo que sería el drenaje de las vías biliares, la arteria propia hepática y la vena porta. Los otros elementos peritoneales que le dan sostén sería el ligamento coronario con su extensión, que sería el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho, el ligamento falciforme y el ligamento redondo. La irrigación del hígado pues está marcado por lo que sería la vena porta, quien le permite el 70% o constituye el 70% del flujo sanguíneo hepático proveniente del tracto gastrointestinal y hepático, y también por la arteria hepática propia, que le brinda el 30% de la irrigación. Posteriormente, pues, se va a dividir esa vena porta en una rama derecha, una rama izquierda, y va a irrigar todo lo que sería el hígado, y en los sinusoides hepáticos se va a producir ese intercambio que va a salir de este órgano a través de las venas hepáticas o también llamadas venas suprahepáticas. Tenemos la derecha y la vena suprahepática izquierda,
y la media, que es afluente de la izquierda, para lo que sería ser afluente finalmente de la vena cava inferior. Entonces tenemos que el hígado se divide a través del ligamento falciforme en un lóbulo anatómico izquierdo y en un lóbulo anatómico derecho. Sin embargo, pues funcionalmente Candle lo escribió a través de una línea funcionalmente que va desde la mitad de la fosa vesicular hasta el límite izquierdo de la vena cava inferior en dos lóbulos funcionales, un lóbulo funcional derecho y un lóbulo funcional izquierdo. En 1957 se produce por Coinaud la segmentación hepática. Realiza una descripción anatómica completa del hígado, lo divide en 8 segmentos que se basa pues en las 3 venas hepáticas, ¿sí? Que lo va a dividir en 4 sectores y a su vez en 3 cisuras, una anterior, media y posterior. Se basa en que, bueno, cada uno de estos segmentos está abastecido por una triada portal, que sería de la vena porta, la arteria hepática y el drenaje de los conductos biliares. Sin embargo, pues el segmento 1 recibe tanto, como vemos acá, esa triada proveniente de la vena porta derecha, de la rama derecha, como de la rama izquierda. Es por eso que se divide también una parte que pertenece al lóbulo funcional derecho como a una parte del lóbulo funcional izquierdo. Entonces vemos cómo el lóbulo derecho se divide pues en una región posterior, anterior, y el lóbulo izquierdo en medial y lateral izquierdo. Los segmentos pertenecientes al lóbulo izquierdo serían el segmento 2, 3, 4A y 4B, y los pertenecientes al lóbulo derecho serían el 5, 6, 7 y 8. Acá vemos pues otra imagen donde vemos lo anteriormente explicado: el lateral superior o segmento 2, el lateral inferior o segmento 3, el segmento 4 o medio superior, el segmento medio inferior o 4B. Luego encontraríamos el anterior inferior o 5, posterior inferior o 6, posterior superior o 7 y anterior superior 8. Desde la cara visceral pues están ordenados en sentido horario. Segmento 1 con su parte derecha y su parte izquierda, el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el segmento 8, anterior superior. Cuanto a la inervación hepática, recibe ramas del nervio frénico derecho, así como también va a estar inervado por ramas del vago derecho, el izquierdo, y también vemos que recibe el plexo celíaco. Todos ellos van a entrar al hígado a través de fibras nerviosas que se sitúan alrededor de la arteria hepática. El drenaje linfático va a estar a cargo de los ganglios hepáticos, que van a seguir pues la irrigación hepática, esa dirección, y también por los ganglios frénicos principalmente. La vesícula biliar, que representa pues un reservorio fibromuscular que contiene alrededor de 50 ml de bilis. Su función es almacenar y concentrar la bilis proveniente del hígado. Se encuentra ubicada en la fosita vesicular del hígado, tiene forma de pera, mide de 8 a 10 centímetros largo por 3 a 4 centímetros de ancho. En ella se describen pues 3 porciones: el cuello, el cuerpo y el fondo, donde podemos también evidenciar el saco o el infundíbulo. Ella pues va a tener relaciones: superior pues con el hígado, posterior con el duodeno, anterior con la pared anterolateral del abdomen e inferior con el colon transverso y con el epíplum mayor. Encontraremos lo que sería el conducto cístico, que lo conecta para la vía biliar principal, con su pars spiralis o las válvulas de Hester y su pars lisa. Aquí vemos el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común, es unión para formar el colédoco, que llegaría hasta la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno. El conducto colédoco, que mide 8 centímetros de longitud y 6 milímetros de diámetro, él pues va a tener 4 porciones descritas: una supraduodenal, una retroduodenal, una retropancreática o intrapancreática, también recibe ese nombre, y una porción intraduodenal.
Vemos que en este sitio vamos a encontrar una serie de esfínteres: el esfínter del colédoco, el esfínter de Oddi, el esfínter del conducto pancreático principal y el esfínter de la ampolla de Vater, compuesto por fibras musculares lisas. Ellos pues llegan a esa segunda porción del duodeno y van a drenar finalmente en la papila duodenal mayor para los elementos señalados anteriormente, y la papila duodenal menor para el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Vemos que la irrigación se produce a través de la arteria cística, que emite una rama anterior y una posterior. Ella pues va a ser rama de la arteria hepática derecha, que a su vez es rama de la arteria hepática propia, y se encuentra posterior a lo que sería la vía biliar principal. Esto se produce en la mayoría de los casos. Sin embargo, como vamos a hablar a continuación en el seminario, hay muchas variantes anatómicas en este sentido. Y vemos cómo los conductos biliares pues se encuentran irrigados por la arteria cística superiormente, por la arteria hepática, y pancreático duodenal postero superior inferiormente. Vemos acá cómo se emite esa rama. Si vemos una visión posterior del páncreas, cómo emite esas ramificaciones para irrigar el colédoco en su tercio inferior. Entonces evidenciamos estas ramas directas al plexo epicoleociano, descrita anteriormente: la arteria pancreático duodenal postero superior, la arteria cística y la arteria hepática derecha. A su vez va a tener una irrigación dada por las arterias marginales en hora 9, en hora 3 y también la arteria iliar transversa. Esto nos explica cómo a la hora de realizar una coledocotomía debemos realizar pues una incisión de forma vertical para evitar lesionar estos vasos sanguíneos. Y en conjunto pues todas estas ramas marginales y principales van a formar, se van a anastomizar y van a dar el plexo epicoleociano. El drenaje venoso se produce a través de la vena cística, que es afluente de la vena porta. Y la inervación es similar a la del hígado por los troncos vagales, que sería el parasimpático, y el plexo celíaco, que sería el sistema nervioso simpático. El drenaje linfático a través de los ganglios císticos y de los ganglios hepáticos señalados en esta imagen también. El páncreas, representa una glándula mixta que es indispensable para la vida, una glándula que se encuentra ubicada prevertebral, retrogástrica, que forma parte del retroperitoneo, excepto la cola. Tiene una forma alargada, un peso de 70 a 150 gramos, que mide de 15 a 20 centímetros de largo por 4 a 5 centímetros de ancho. En ella pues se describe el conducto pancreático principal, que va desde la cola hasta la cabeza del órgano, y el conducto accesorio, que nace en la cabeza y llegaría a la papila duodenal menor, descrita anteriormente. Vemos que tiene 4 porciones descritas: la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, donde en la cabeza encontraríamos el proceso uncinado y la escotadura pancreática, que va a estar posterior a la emergencia de los vasos mesentéricos. También vemos cómo en el cuerpo se encuentra esa protuberancia del tubérculo pancreático, y la cola pues que está en relación con el ligamento espleno-renal. En sus relaciones anteriores pues va a ser por la cara posterior gástrica. Vemos acá con los separadores lo que sería la transcavidad de los epiplones, con el colon transverso y el mesocolon transverso. Las relaciones de la cabeza pues va a ser con la vena cava inferior, con la aorta abdominal, que serían los grandes vasos, y con los vasos renales. Una visión posterior para evidenciar pues cómo se relaciona con los grandes vasos. Y acá pues en el cuerpo vemos cómo se relaciona pues con la glándula suprarrenal, con el renal derecho, con la vena y la arteria esplénica. Y bueno, la cola también con la vena, con la arteria esplénica y con lo que sería el vaso. La irrigación pues va a estar dada por un arco pancreatoduodenal anterior, donde vemos que a partir de la arteria gastroduodenal se emite una rama, que es la arteria pancreatoduodenal anterosuperior, que se va a anastomizar con la arteria pancreatoduodenal anteroinferior, rama de la arteria mesentérica inferior, para dar pues irrigación a la cara, a la cabeza en su región anterior. Vemos cómo a partir de la arteria esplénica nace lo que sería la arteria pancreática dorsal,
de la cual va a emitir una rama que sería la arteria pancreática inferior, que da irrigación lo que sería el cuerpo y la cola pancreática en la región inferior. También vemos de la esplénica que nace la arteria pancreática magna y las pancreáticos caudales. Y bueno, en la cabeza, en la cara posterior, pues vemos que recibe irrigación de la arteria pancreatoduodenal postero superior, rama de la arteria gastroduodenal, que se van a estomosar con la pancreatoduodenal postero inferior, rama de la arteria mesentérica inferior. Esto es una vista posterior, obviamente, del páncreas. El retorno venoso es similar al descrito anteriormente, con estos arcos venosos que van a drenar o van a ser afluentes de la vena mesentérica inferior, y los que representarían el drenaje venoso para el cuerpo y cola del páncreas a la vena esplénica para formar la vena cava, la vena porta. La inervación del páncreas va a estar dado también por similar a los descritos anteriormente, que serían los troncos vagales, y el simpático por el plexo celíaco, el plexo mesentérico superior. El drenaje linfático va a estar dado por los ganglios pancreáticos superiores, por los ganglios esplénicos, por los ganglios pancreatoduodenales y por los ganglios mesentéricos superiores. En cuanto a las referencias anatómicas, pues es importante destacar que el cirujano francés Sir Jean-François Calot en 1890 describió pues un triángulo isósceles que tiene como límite superior la arteria cística, como límite medial el conducto hepático común y como límite externo lo que sería el conducto cístico. En el interior del mismo encontraríamos los ganglios císticos, y también se describe el triángulo hepatocístico o descrito por Boudet, quien tiene como límite superior el borde inferior hepático, el límite medial por el conducto hepático común y el límite exterior por el conducto cístico, encontrando en el interior del mismo lo que sería la arteria cística, un elemento importante a destacar y a tener presente cuando se realizan las colecistectomías tanto abiertas como laparoscópicas. También tenemos como referencia anatómica el surco de Rouvier, descrito por el anatomista francés en 1924, que representa un surco de 2 a 3 centímetros, donde podemos ver pues este pedículo portal derecho que nos va a indicar acá en una imagen de una colecistectomía laparoscópica. Al realizar una tracción de la vesícula biliar hacia el fondo, se va a mostrar pues cómo ingresa este pedículo portal derecho, y nos va a indicar que sobre este surco de Rouvier o anterior y superior a este surco podemos realizar una disección segura del conducto el conducto cístico y de la arteria cística, evitando pues lesionar alguna estructura de la vía biliar principal. También pues tomar en cuenta lo que sería la visión crítica de seguridad, primero pues determinando lo que sería el triángulo hepatocístico, separando la vesícula de su lecho y viendo pues las dos estructuras que ingresan a la misma, tomando pues una visión anterior y una visión posterior, y determinando pues esas dos estructuras que van a ingresar, el conducto cístico y la arteria cística, para posteriormente pasar a cliparlas. Y bueno, eso nos da seguridad a la hora de realizar este procedimiento. También debemos tener presentes pues las posibles variaciones anatómicas, como encontrarnos con un conducto cístico corto, conductos hepáticos aberrantes, o que la arteria hepática derecha pues se encuentra atravesando el colédoco por delante. Entonces pues vamos a encontrarnos diferentes variantes anatómicas en la vesícula biliar, por supuesto, en variantes en su forma, como que vamos a encontrar vesículas septadas o con una bolsa de Harman en fundíbulo que se encuentre bilobulada o en reloj de arena, con un divertículo congénito o pues una deformidad como se presenta en la imagen. También podemos encontrar variaciones en el número de vesículas biliares, como duplicaciones de las mismas. También variantes en su posición, que se encuentre flotante en el mesenterio o con un conducto cístico adherido a ese mesenterio, o que se encuentre esa vesícula biliar intrahepática. También podemos encontrar variaciones en los conductos hepáticos, encontrando bueno, que lo normal sería una rama anterior, una rama posterior del conducto hepático derecho, que se une al conducto hepático izquierdo y formando el hepático común. Esto se presenta en el 57% de los casos,
Sin embargo, podemos encontrarnos situaciones en donde la rama posterior pues drena de forma independiente, o cuando la rama anterior drena de forma independiente al conducto hepático común. También, bueno, una rama anterior del conducto hepático derecho uniéndose al conducto hepático común, una rama posterior uniéndose al conducto hepático izquierdo, formando pues el conducto hepático común. Entonces, pues estas variaciones vemos una angulación recta, y vemos también otra variación de cuando drenan de forma independiente las ramas provenientes del conducto hepático izquierdo, la rama del segmento 1 izquierdo, del segmento 2, 3 y 4 drenando de forma independiente. O vemos también otra variación cerca del 2%, muy difícil pues de poder evidenciarla durante una cirugía, pero se puede presentar que la rama posterior del conducto hepático derecho drena directamente en el conducto cístico. Esto pues lleva a un alto índice de lesiones en la vía biliar, por eso debemos tomarla en cuenta y conocerla. También pues en el conducto cístico, que se encuentra una unión baja al conducto hepático común, que podemos encontrar un cístico largo que se encuentra adherido a ese conducto hepático común, o una unión alta del cístico al conducto hepático común, o que se une directamente al conducto hepático derecho. Vemos acá pues una unión larga que se produce por detrás del duodeno, o una ausencia del conducto cístico, o un conducto cístico corto. Un cístico que tiene que se encuentra posterior con una unión anterior al conducto hepático común, o un cístico anterior con unión posterior al conducto hepático común. Vemos también duplicaciones en el colédoco, que se encuentra dividido por un septum, o bifurcado con un drenaje independiente. Podemos también encontrarnos con colédocos dobles sin comunicación, o un colédoco doble con comunicación, doble con drenaje único, o doble con drenaje único y comunicación. Vemos también variaciones en lo que sería la irrigación, los que le comentaba anteriormente. Se escribe una joroba de oruga que puede ser anterior o posterior al conducto hepático. Y vemos también lo que sería pues que esa arteria cística, sí, se encuentra anterior al conducto colédoco. O también vemos esa rama accesoria que va a irrigar a la vesícula biliar. Vemos que el origen y curso usual, como les expliqué anteriormente, rama de la arteria hepática derecha, que va a estar posterior a la vía biliar, pero también vemos que puede ser doble irrigación, o que se encuentre anterior al colédoco, o vemos como ese origen de la arteria hepática derecha pues va a ser en la arteria hepática común, o puede ser en la arteria hepática izquierda, o también se describe en la arteria gastroduodenal. Vemos también la clasificación de Michel, quien pues tiene 10 clasificaciones, donde evidenció pues la común, la descrita durante el seminario. Sin embargo, en la Michel 2 vemos cómo se produce una arteria hepática izquierda con origen en la arteria hepática común. Vemos como en la Michel 3 hay una arteria hepática izquierda que sería arteria hepática derecha aberrante con origen en la arteria mesentérica superior. Michel 4, donde vamos a evidenciar tanto una arteria hepática derecha como una arteria hepática izquierda aberrantes. En la Michel 5 vemos una arteria hepática izquierda accesoria que nace en la arteria gástrica izquierda. En la Michel 6, donde una arteria hepática derecha va a ser accesoria a la arteria mesentérica superior. En la Michel 7 vamos a evidenciar lo que sería una arteria hepática derecha accesoria de la arteria mesentérica superior, y una arteria hepática izquierda accesoria desde la arteria gástrica izquierda. En la Michel 8 pueden combinarse tanto una arteria hepática derecha aberrante y una hepática izquierda accesoria, o viceversa. En la Michel 9 directamente pues la arteria hepática común surge de la arteria mesentérica superior, o en la Michel 10 la arteria hepática común surge directamente de la arteria gástrica izquierda, siendo pues un porcentaje de frecuencia bastante bajo, del 0.5% de los individuos estudiados por Michel. Entonces las conclusiones del seminario serían conocer
La anatomía conduce al éxito en la cirugía hepatobiliopancreática, recordar pues el gran número de variantes anatómicas y no tener una preconcepción a la hora de realizar una cirugía en esta zona de la anatomía, reconocer las referencias anatómicas y saber utilizarlas y tener seguridad pues previo a realizar pasos irreversibles para evitar pues lesiones iatrogénicas de la vía biliar. En medio de la dificultad recibo la oportunidad. Albert Einstein, muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien. Bueno, doctor Gerardo, un seminario completo de lo que es la anatomía. Solo faltó alguna de las recomendaciones que te di, que era lo de complementar la irrigación intrahepática y aparte de la arteria hepática y aporta los otros sistemas que conformaban y que podían darle irrigación al hígado. Bastantes imágenes y sobre todo para todos los residentes, pues lo que queríamos ver en este seminario era la gran cantidad de variantes anatómicas que obviamente tienen que profundizar ustedes en su casa posteriormente, porque si hay una zona del cuerpo que tiene variantes, es esto, la anatomía hepatobiliopancreática tiene demasiadas variantes anatómicas y que deben conocer. Vamos a darle el derecho de palabra a los demás especialistas para que nos den sus impresiones. Es la doctora Elubia, que está aquí en la sala, podemos escucharla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Pues, entré al seminario cuando ibas en la vesícula. Lástima, no vi la parte hepática. Pero lo que vi de la vesícula adelante, muy bien orientado. La dicción buena, las imágenes maravillosas. Dio los puntos que hay que conocer y de verdad, doctor Alfredo, todas esas variantes que a muchos de nosotros que hemos tenido lesiones de la vía biliar, muchas veces fue por ese tipo de variaciones anatómicas que a veces uno no las ve realmente cuando está operando. Pero para eso son estos seminarios y para eso uno tiene que seguir estudiando y viendo. Ya en la parte de la laparoscopia, pues nosotros también vemos anatomía quirúrgica laparoscópica, que me pareció bien que mostraras esa imagen. Para uno en un futuro, pues, evitar aumentar el número de lesiones, de las lesiones de cualquier cirugía del área hepatobiliar. Bueno, los dejo con los doctores que son especialistas en eso. Feliz tarde. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Elubia. Doctora Estrella, pues, su derecho de palabra para que nos dé sus impresiones. Bueno, me llamó mucho que hablaras de la clasificación de Michel, Gerardo. Eso es más para cirujanos hepatobiliares que otra cosa. Pero bueno, yo creo que este tipo de seminario, Alfredo, no solamente es para el residente. Yo creo que el especialista, que lastimosamente hay muy pocos hoy en el seminario, tienen que aprender bastante de esta parte. Porque la cirugía supramesocólica, llámese páncreas, llámese hígado, llámese esófago, llámese vía biliar, es muy compleja. Muy, muy compleja por las variantes anatómicas y por la rica irrigación que tiene. En esta cirugía, un error es mortal. Eso lo tenemos que tener claro. Un solo error es mortal. Mortal no necesariamente quiere decir que se muere el paciente en ese momento, sino que lo condenamos de una patología benigna en una maligna. Y lo condenamos a enfermedades crónicas que previamente no las tenía. Entonces yo creo que
yo creo que debemos insistir con los especialistas en este seminario, Alfredo. Yo creo que, bueno, nosotros teníamos inicialmente un bloque hepatobiliar que íbamos a dar nosotros como personas que sabemos un poquito más sobre esto, para todos, como les digo, para todos, porque los especialistas tienen mucho que aprender en esta área. Y bueno, básicamente lo que enseñaste es importante. Yo creo que aquí hay que recalcar una variante anatómica, que es el sectorial posterior, que muchas veces, muchas veces no, la mayoría de los cirujanos generales interpretan un sectorial posterior que desemboca en el conducto cístico como un LUSCA. Y tenemos que saber que un LUSCA es distinto a un sectorial posterior. El sectorial posterior es un conducto biliar importante que si nosotros lo ligamos y no lo reparamos, lleva a atrofia. Y esto trae problemas. Pero todo lo que vemos de la parte del lecho vesicular hacia afuera, lo interpretamos como LUSCA. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Lo único que yo puedo llamar como LUSCA es el conducto que vaya a desembocar en la vesícula como tal. Porque un sectorial posterior inclusive puede desembocar en el conducto cístico. Nosotros tuvimos un caso, creo que fue el año pasado, que tenemos inclusive las fotografías, que el sectorial posterior desembocaba en el conducto cístico. De no tener presente y clara la anatomía, hubiésemos ligado perfectamente ese sectorial posterior. Yo siempre le he dicho a los estudiantes y a los residentes que quien no conozca la anatomía es igual que pongamos a operar a un ciego. Porque si nosotros no tenemos orientación anatómica, estamos muy mal. Muy, muy, muy mal. Y obviamente el paciente va a estar peor. Por eso es que se insiste tanto en las anatomías cada vez que vamos a dar un bloque en los seminarios. Quizás mucha gente, bueno, yo anatomía ese seminario no lo voy a ver porque, ¿qué más? La anatomía no varía. Y bueno, eso es una mala concepción que muchos tienen y que debe salir de lo que nosotros pensamos. Por lo demás, bueno, es un seminario que se presta mucho a las imágenes, los cuales cumpliste muy bien. Yo creo que estuvo muy bien, la dicción muy bien. De verdad te felicito, Gerardo. Muchas gracias, doctora Estrella. Bueno, sí, así como comenta la doctora Estrella, muchachos, lo importante de esto es el gran número de variantes. Y bueno, ya por aquí fuimos introduciendo lo que es la visión crítica de seguridad como uno de los mecanismos para prevenir las lesiones iatrogénicas de vías biliares. Como comentario adicional, pues les quiero hacer mención a que nosotros acá en el estado, en nuestra ciudad como tal, es muy poca la incidencia de lesiones iatrogénicas de vías biliares, comparado con, obviamente, lo que uno logra ver en los demás centros hospitalarios del país, en los demás regiones donde uno tiene conocido y acceso. Eso se debe en gran parte a nuestra insistencia en este tipo de tema, a discutir este tipo de seminarios que pueden pasar los años que pasen, pero siempre van a estar presentes, porque hay algo que es muy, muy importante y es prevenir este tipo de lesiones. Como dice la doctora, hay que saber interpretar las imágenes, porque así hagamos nosotros con las angiografías intraoperatorias. Si no sabemos interpretar lo que estamos viendo, podemos cometer errores garrafales, como se menciona. Y que ese paciente que va por una patología benigna lo vamos a convertir en un calvario para toda la vida. Yo los invito a que esta noche todos en su casa se sienten a reconocer y a repasar las alteraciones de la anatomía biliopancreática, tanto vascular como biliares, porque son importantes tenerlas presentes y aprendérselas casi que de memoria, tenerlas claras, que
están presentes. Bueno, yo lo felicito, Gerardo, un residente aplicado y que desde que sabía que tenía el seminario conmigo, toda la semana me mostraba algo diferente para colocar Sí, adecuado el tiempo, porque me tenía preocupado cuando me dijo la cantidad de láminas. No pensé que en 30 minutos las iba a poder dar, realmente tardó 28 minutos. Así que bueno, felicidades y que sirva de ejemplo para futuros seminarios y en lo sucesivo. Feliz tarde para todos. Un abrazo. feliz tarde. Muchas gracias, doctor.